pero si se inicia la ejecución del delito sin completar todos los elementos adicionales que exige el tipo penal, podemos quedarnos en grado de tentativa. Pues bien, a propósito del delito de rebelión que se consideró, el hecho de que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales no le hayan hecho caso, significa simplemente que este delito puede haber quedado en grado de tentativa. Se había quedado sin actividad laboral. Eso es lo que consideró el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. ¿Esto es así? ¿Esto es así? Es decir, ¿puede validarse este caso de haber perdido el trabajo en un momento inmediatamente posterior a la intervención penal como un supuesto de no tener arraigo laboral? ¿O es que acaso ese tema no debe ser considerado? Yo les digo que a propósito de ese tema existe controversia en nuestra jurisprudencia. El juez Richard Concepción Carguancho hizo un gran análisis sobre la detención del presidente Pedro Castillo y reveló algunas contradicciones de la fiscalía que dictó su prisión preventiva, pues según el juez, para que se haya ejecutado una rebelión, el maestro chotano debía alzarse en armas sin importar cuál fuera el resultado, cosa que jamás sucedió, por lo que al no haber dicho alzamiento, solo se podría hablar de una tentativa. ¿No? Quisiera acabar sobre este tema, sobre la pérdida del trabajo y el arraigo laboral. ¿Qué había pasado en este caso? ¿Se acuerdan el caso de Pedro Castillo, de la detención, de la convalidación de la detención en flagrancia delictiva, en la cual se argumentó de que uno de los indicadores del peligro de fuga era que no tenía arraigo laboral? Como había sido vacado, se había quedado sin trabajo, por lo tanto no tenía arraigo laboral. Fíjense que en esta decisión se argumenta en sentido contrario. Vamos a ver el caso. ¿Qué ocurrió aquí? La pérdida de trabajo y el arraigo laboral. ¿Qué había ocurrido? Respecto al arraigo laboral, en la recurrida se indica que no tendría ya trabajo y que todo ello por ser integrante de la organización criminal. Por lo tanto, existe peligro de fuga. Se supone que era un funcionario que trabajaba para el gobierno regional, como había tenido problemas, por lo tanto se había quedado sin trabajo a consecuencia de los hechos investigados y por ende no tendría arraigo laboral. Más o menos bajo la línea de lo argumentado por el juez de investigación, por el juez Supremo de Investigación Preparatoria en el caso Pedro Castillo. No obstante, dice la Sala de Salinas, este colegiado superior considera que si bien no tiene trabajo, aún es por la circunstancia que recientemente habría dejado de laborar para el gobierno regional de San Martín, como lo ha precisado su defensor. Por lo tanto, este dato no lo tuvo en cuenta la Sala Superior. El otro punto que me interesa es sobre el peligro de obstaculización. ¿Qué pasó con respecto al peligro de obstaculización? Respecto al peligro de obstaculización, en la resolución de primera instancia se dijo de que existía peligro de obstaculización porque un colaborador dijo que los investigados estaban desapareciendo o arrojando los chips de sus celulares al río cada cierto tiempo. Bien, este fue el dato, ¿ya? Pero la Sala Superior dijo que este peligro de obstaculización a la actividad probatoria que se había citado en ese caso concreto solamente contaba con la declaración del colaborador eficaz. Pero esa declaración del colaborador eficaz era insuficiente porque se exige, usted lo sabe más que yo, tratándose de la declaración prestada por un colaborador eficaz, no basta la sola declaración del colaborador, sino se exige de que su versión, su dicho, su delación esté corroborado con otros elementos de convicción. Y en este caso se advirtió que se contaba con la declaración del delator, en el sentido de que los investigados arrojaban sus chips al río para eludir la acción para destruir evidencia. Sin embargo, ese dato, dice, era insuficiente para construir el peligro de obstaculización a la actividad probatoria porque sencillamente ese dato no estaba corroborado. Por ejemplo, volviendo a la detención de Pedro Castillo. Habíamos adelantado de que un tema que se estaba discutiendo tiene que ver con los presupuestos. Y uno de los presupuestos tiene que ver con la apariencia de delito.
Y por otro lado, el otro es el peligro procesal. Por ahora vamos a ir al tema de la apariencia del delito. ¿Qué es lo que imputó Fiscalía? En sencillo, imputó delito de rebelión. Y alternativamente el delito de conspiración. Respecto al delito de rebelión, incluso de acuerdo al tipo penal que está establecido, digamos, en nuestra ley penal se habla acerca de que se exige el que se alza en armas. Sobre esto, más adelante quisiera comentar incluso la resolución de San Martín por parte de la Corte Suprema, en donde, a modo de adelanto, les voy señalando de que de acuerdo a de que la dogmática penal ha señalado de que este delito de rebelión es un delito de mera actividad, no requiere resultado alguno. No requiere resultado alguno. Basta el solo hecho de alzarse en armas. Basta el solo hecho de alzarse en armas. No se requiere de que se consiga el resultado. Cuando trabajó el juez de primera instancia el delito de rebelión y examinó digamos, el hecho de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales no le hicieron caso, el juez de investigación preparatoria supremo consideró de que en esos casos podríamos estar frente a un caso de tentativa. Y fíjense cómo aquí ya estamos ingresando a un tema de dogmática penal, a lo que es la tentativa. No hay que olvidar de que la tentativa, de acuerdo a nuestro Código Penal y de acuerdo a la doctrina, es cuando el agente comienza a realizar el tipo penal sin lograr la consumación completa del evento delictivo. Esta es la lógica de la tentativa. Es lo que se llama un tipo de imperfecta ejecución. Se supone de que para que se consume el delito debe realizarse todo el tipo penal. Pero si se inicia la ejecución del delito sin completar todos los elementos adicionales que exige el tipo penal, podemos quedarnos en grado de tentativa. Pues bien, a propósito del delito de rebelión que se consideró, el hecho de que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales no le hayan hecho caso, significa simplemente que este delito puede haber quedado en grado de tentativa. Pero a propósito del delito de conspiración, sí simplemente es un delito conspirativo, de simple acuerdo. Es por eso que bastaba para ello la voluntad común entre un grupo de personas para un determinado fin delictivo. Bien, vamos ahora a continuar. ¿Qué cosa es lo que el Juzgado de Investigación Preparatoria Supremo argumentó respecto al peligro, al cierto peligro de fuga? Ojo, en prisión preventiva se exige peligro procesal. Ese es el estándar probatorio que se exige para dictar una prisión preventiva. Pero a nivel, digamos, de una detención preliminar judicial o a propósito de una convalidación de este tipo de detención, solamente se exige cierto peligro procesal. Cierto peligro procesal. Y aquí el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en la resolución de primera instancia, dijo que existía peligro de fuga y cierto peligro de fuga y cierto peligro de obstaculización. Vamos a repasar a los argumentos. Primer tema que me gustaría trabajar. El tema de los arraigos, ¿ya? El tema de los arraigos. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria consideró que Pedro Castillo ya no tenía arraigo. ¿Por qué razón? Porque como había sido vacado como presidente de la República, teóricamente se había quedado sin trabajo, ¿no? Se había quedado sin trabajo, por lo tanto ya no podía invocar el famoso arraigo laboral. Se había quedado sin actividad laboral. Eso es lo que consideró el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. ¿Esto es así? ¿Esto es así? Es decir, ¿puede validarse este caso de haber perdido el trabajo en un momento inmediatamente posterior a la intervención penal como un supuesto de no tener arraigo laboral? ¿O es que acaso ese tema no debe ser considerado? Yo les digo que a propósito de ese tema existe controversia en nuestra jurisprudencia. Hay algunos que sostienen que ese dato sí puede ser tomado en cuenta para afirmar que no existe peligro
el investigado que no tiene arraigo, digamos, laboral. Pero más adelante les voy a explicar otro caso. Por ejemplo, les he traído otro caso que tiene que ver con el gobierno regional de San Martín, en donde se había dictado detención preliminar judicial por 10 días contra varios funcionarios públicos, ¿no? Y uno de los motivos del peligro procesal que se ensayó en la resolución en primera instancia era que los funcionarios se habían quedado sin trabajo a propósito de la intervención del operativo que se hizo a varios funcionarios en el gobierno regional de San Martín. La sala, ¿qué cosa dijo? De que ese punto no debe ser tomado en cuenta porque se trataba de una pérdida de trabajo que se había producido en un momento reciente, y que eso no puede ser utilizado en su contra. Más adelante voy a ir con eso, pero por lo pronto acá Castillo fue vacado, se quedó sin trabajo como presidente de la República, por lo tanto ya no tendría arraigo laboral. Les consulto, ¿esto debería ser así o no debería ser así? El segundo punto. El tema del daño causado. Esto es equivalente a la magnitud del daño causado, por ejemplo, que se habla en la prisión preventiva. Ustedes saben que uno de los indicadores del peligro procesal, específicamente el peligro de fuga, tiene que ver con la magnitud del daño causado. Pues bien, aquí se invocó como un supuesto, como un punto de peligro de fuga, como un criterio de peligro de fuga de este investigado por el daño que había causado con su conducta, concretamente al orden constitucional y a los poderes del Estado, y que esto también era un indicador de peligro de fuga, de peligro de elusión a la acción de la justicia. El otro motivo de peligro de fuga que se ensayó en esta resolución de primera instancia era que el razonamiento fue el siguiente: como Pedro Castillo fue presidente de la República, entonces obtuvo ingresos económicos. Entonces, esos ingresos económicos le podrían haber generado ahorros económicos. Por lo tanto, es probable de que cuente con estos ahorros económicos para escaparse. ¿Sí? Ese es el razonamiento que se empleó, ¿ya? Es decir, como él tuvo trabajo como presidente de la República y esto le reportó ingresos económicos, entonces es probable que haya ahorrado. Y si ha ahorrado, entonces tiene dinero disponible para escaparse. Entonces, ¿cuál es la lógica que está detrás de todo esto? El solo hecho de tener, dinero ahorrado en una cuenta bancaria, de fuente lícita estamos hablando, puede ser un indicativo incluso de peligro de fuga, porque puede utilizar ese dinero para escapar. El juez Richard Concepción Carguancho aseguró que los argumentos que presentó la Fiscalía para justificar la prisión preventiva en contra del presidente Castillo no estuvieron correctamente sustentadas. Y es que no existió nunca un peligro de fuga real, pero sí habían intereses de por medio por los que el mandatario debía estar sí o sí en prisión. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del juez Richard Concepción Carguancho? ¿Crees que la Fiscalía acepta que cometió un error al encarcelar al presidente Castillo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.